Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. En 2020, pese a la pandemia de COVID-19, no han sido pocas las noticias que hemos tenido sobre la cooperación entre China y Argentina en diferentes terrenos. Recientemente, las noticias sobre la posibilidad de adhesión de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta hacen que estos lazos entre los dos países reciban todavía mayores expectativas. En esta edición de nuestra entrevista especial titulada Hablan los embajadores, tenemos el gran honor de conversar con el señor Luis María Glechler, embajador de Argentina en China. Señor embajador, es un gran placer invitarle a nuestro programa y muchas gracias por recibirnos. Quería agradecer a CGTN en español esta entrevista para que nos escuchen aquellos de habla hispana. Bueno, sabemos que hace meses usted llegó a China asumiendo el cargo como embajador de Argentina en este país asiático. ¿Qué fue la primera impresión que tuvo sobre este país asiático? Llevo exactamente durante la pandemia y lo que más me sorprendió es realmente pensaba que iba a llegar a China y iba a ver como nuestros países, la gente en su casa, la gente trabajando desde su casa, y me encontré con una China y un Beijing donde la gente está trabajando normalmente, donde todo funciona normalmente, y eso me sorprendió. Y uno se da cuenta el esfuerzo y la coordinación que ha hecho el gobierno chino para controlar el COVID. Esto es un ejemplo para el mundo, yo siempre lo comento, y creo que ustedes instalaron un mecanismo realmente envidiable y para copiar en el futuro. Lograron controlar la pandemia y lograron controlar a la circulación del pueblo chino, no solamente acá en Beijing, sino en el resto del país. Como embajador, ¿cómo interpretaría y evaluaría usted las actuales relaciones entre China y Argentina? Eso también lo vincularía con la amistad y con la confianza mutua. Yo he estado en China 14 veces antes de venir como embajador y esas 14 veces vine a trabajar. Precisamente yo era especialista en comercio exterior y una de mis funciones era armar ese marco de cercanía que queríamos diseñar tanto argentinos como chinos. Entonces, una primera etapa fue una etapa de socio estratégico simplemente. Socio estratégico donde poníamos algunos puntos que queríamos los dos avanzar. Y en el 2014 llegamos a lo que es el socio estratégico integral, que es algo mucho más importante. ¿Qué significa ser socio estratégico integral? Significa que en la mesa de diálogo se ponen todos los temas arriba de la mesa, desde temas comerciales, de inversiones, temas de cooperación técnica, temas culturales, científico-tecnológicos. En esa mesa el todo es más que la suma de las partes. Entonces puede haber temas que no se están impulsando adecuadamente, tratamos de mejorarlo, y para eso se crea una comisión binacional permanente, donde a través de varias subcomisiones, que son bastantes, se reúnen periódicamente para analizar cada uno de esos temas. Ese es un punto muy importante, porque los dos países tenemos una visión integral, hasta también en política internacional. Sí. Ese es un punto. Segundo punto, la Argentina goza a través de su Asociación Estratégica Integral de un diálogo que se llama de cooperación y coordinación económica. Es diálogo estratégico de cooperación y coordinación económica. Ese diálogo es muy importante para la Argentina porque nos da un estatus especial en los temas que hacen a infraestructura, a proyectos futuros de empresas chinas en Argentina,
y ese diálogo estratégico en materia de infraestructura nos ha ayudado enormemente a partir de 2014 y hemos tenido grandes avances en proyectos de empresas chinas, del sector privado chino en Argentina. Yo creo que si los dos países pueden poner todas las cosas sobre la mesa, eso requiere de la confianza mutua. Eso es la cosa muy importante. Usted, desde el inicio de la entrevista, ha mencionado la epidemia de COVID-19. Sí. Recordamos que después del brote de la epidemia, los líderes de ambos países, sobre todo el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo Alberto Fernández, intercambiaron varias veces opiniones sobre cómo luchar contra la epidemia. Entonces, concretamente, en cuanto a la cooperación entre China y Argentina en la lucha contra la epidemia de COVID-19, ¿qué nos puede contar? ¿Había algunos ejemplos que le ha impresionado, que pueda compartir con nosotros? La ayuda y la cooperación china ha sido invalorable. Tan invalorable que han venido aquí a China 42 vuelos de nuestra línea nacional, Aerolíneas Argentinas, a llevar insumos, equipamientos a la Argentina y también donaciones, no solamente donaciones públicas, nacionales, sino también provinciales de las provincias chinas, como así también del sector privado. Ese es un tema que quiero recalcar. Y otro tema es que en el desarrollo de la vacuna, de una de las vacunas que se está hoy desarrollando, que es a través de Sinopharm, estamos haciendo la tercera fase en Argentina, entre otros países. Se ha aplicado la vacuna en 3.000 argentinos, esperamos resultados prontos para esto y lógicamente la vacuna también va a jugar un rol fundamental en la Argentina, que tanto va a necesitarla para una supuesta segunda ola de COVID que puede llegar a nuestro país en el futuro. Hay que decir que la COVID-19 ha traído muchos nuevos desafíos para nuestro mundo de hoy. Y estos desafíos no solo se reflejan en el comercio mundial, sino también en muchos otros terrenos. Sabemos que China y Argentina ambos son miembros del Grupo de los 20. Entonces, en el marco del multilateralismo, ¿cómo cree que los dos países pueden trabajar conjuntamente para enfrentar los nuevos retos, los cambios en el escenario internacional que estamos enfrentando? Creo yo que tanto China como Argentina coinciden en la importancia de reforzar el multilateralismo. Es una cuestión que no tenga la menor duda que coincidimos en las posiciones. Y eso fue reflejado en la crisis del año 2008 dentro del G20, donde China tuvo una posición de pivot para la recuperación económica mundial. Argentina lo tiene muy en cuenta y sabemos lo importante que es en esta nueva etapa, de esta nueva crisis, que es una crisis de la salud, la importancia que va a tener China en la post-pandemia. En la post-pandemia va a tener una gran importancia porque China tiene la capacidad y además que vemos que el PBI chino este año no cayó, sino que subió y el año que viene va a elevarse más todavía, va a estar en condiciones de ayudarnos a los países en desarrollo a esta pospandemia que va a ser muy importante porque tenemos que recuperar nuestras economías. Con respecto al resto de los países desarrollados, ellos están pasando una crisis importante, sus PBIs han caído rotundamente, y evidentemente van a pensar más en ellos. Y creo que este diálogo entre China y Argentina, y no solamente entre China y Argentina, sino también con el resto de los países en desarrollo, China va a jugar un rol fundamental. Y para eso el multilateralismo, la defensa y el estímulo del multilateralismo va a ser fundamental, especialmente en los temas de salud en el futuro. Pese a la epidemia de COVID-19, China celebró como organizó, según planeado, la tercera exposición internacional de importaciones de China y
En la ceremonia de apertura, el presidente chino Xi Jinping anunció que China defenderá los principios de apertura, cooperación, solidaridad y de beneficio mutuo y su rumbo de apertura, continuar abriendo la puerta, no va a cambiar, no va a parar. Entonces, ¿cómo valora usted esta iniciativa de China de abrir su mercado al mundo y cómo ve usted la oportunidad de profundizar la cooperación entre China y Argentina en este marco? China ha tenido esa delicadeza de armar una feria tan grande solamente para comprar, no para vender. Generalmente los países quieren vender. Y China organiza una feria muy importante que es para comprar. Entonces, nos parece que esa es una cuestión muy loable, muy loable. Argentina, lógicamente por el COVID, no tuvo la presencia masiva que iba a tener de empresarios porque no podían venir por el tema de la cuarentena y el COVID, pero tuvo una presencia importante donde se cerraron bastantes negocios precisamente, y también utilizamos herramientas de videoconferencias para relacionar a los importadores chinos con los productores y exportadores argentinos. Eso ha sido realmente bastante bien, posiblemente seamos país invitado especial para la cuarta feria. Y para darle un ejemplo, el resultado de la feria, en el transcurso de la feria, la empresa Sinograin, China, aumentó el cupo de importaciones de porotos de soja en 1 millón de toneladas y de aceite de soja en 100.000 toneladas. Argentina tenía un cupo de 3,5 millones, pasó a 4,5 millones, y de 300.000 pasó a 400.000 toneladas de aceite de soja. Y evidentemente para nosotros ha sido muy bueno, y esto significa un monto considerable del aumento de las exportaciones argentinas. Ahora, después de un largo tiempo y dura batalla contra la epidemia de COVID-19 en China, ahora se ve una recuperación económica lentamente en este país. ¿Cómo ve usted la actual situación económica de China y cómo cree que esto puede influenciar a Argentina y al resto del mundo? Yo creo que la recuperación económica china es buena, no solamente para Argentina, pero para el mundo. En el caso de Argentina, China ha pasado a ser el primer socio comercial de Argentina, sobrepasando a Brasil. Pero especialmente en lo que se refiere a 2 ítems del comercio internacional, que son productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Ahí han aumentado las importaciones chinas considerablemente. Es más, las importaciones chinas de Argentina han aumentado un 17% en año de pleno COVID. Con el resto de los países, Argentina ha decrecido en exportaciones, así que esto puede demostrar lo importante que es China para Argentina y lo importante que ha venido creciendo nuestro comercio exterior en los últimos 15 años. Ha sido realmente espectacular y creemos nosotros que vamos a seguir trabajando para intensificar ese comercio. Sabemos que China es el principal importador de productos agrícolas de Argentina. ¿Están ustedes satisfechos con la actual situación de comercio con China? Y para ustedes, ¿cuáles son los otros terrenos que podemos ampliar? Usted sabe que la Argentina tiene el 53% de sus tierras cultivables. O sea, Argentina puede ser un futuro gran proveedor de alimentos en China. Lógicamente se ha retrasado un poco, pero nuestro proyecto es producir más y producir más para China, porque el tema de la seguridad alimentaria es muy importante, el tema de la cantidad de gente en China que está pasando a la clase media, la velocidad es espectacular,
y además la calidad de alimentos que ingiere también ha mejorado mucho, especialmente el tema de proteínas. Entonces Argentina puede ser un gran proveedor de proteínas a China. Y eso es lo que todos nosotros estamos planeando hacer, estamos proyectando en este momento, aumentar nuestras exportaciones a China, especialmente en alimentos, y convertir a Argentina en un supermercado que le va a proveer alimentos a China. Respecto a otros sectores, enormemente. A través de este diálogo estratégico de cooperación que tenemos, ha habido importantes inversiones en Argentina, en materia ferroviaria, en materia energética, en materia de infraestructura, en materia de energías limpias. En una gran variedad de sectores hemos recibido inversiones chinas muy importantes y además inversiones de infraestructura importantes, porque lógicamente para nosotros exportar a China tenemos que tener buenos trenes, buenos caminos, buenas interconexiones, porque así el producto nuestro llega más barato a China. Sabemos que tenemos que competir, por supuesto, pero lo que nosotros necesitamos es inversiones en infraestructura. Y la inversión china en los últimos años ha sido enorme en esta cuestión. En cuanto a la cooperación entre China y Argentina, mucha gente sabe que tenemos un negocio muy bueno, un comercio muy bueno. Muchos chinos saben que los productos agrícolas de Argentina son muy buenos, pero mucha gente no sabía que entre los dos países también hay muchas cooperaciones de alta tecnología, por ejemplo, en el campo aeroespacial o en el campo de la economía digital, etc. Entonces, ¿cuál es el resultado de estas cooperaciones y qué expectativas o planes tienen ustedes sobre las cooperaciones con China en los campos de ciencia y tecnología? Dentro de la comisión binacional que tenemos nosotros, hay una subcomisión que trata estos temas. Ustedes abrieron un centro de observación en Neuquén. Este centro ha contribuido mucho para las dos misiones que ustedes han tenido a Marte y a la Luna. Lógicamente también estamos hablando en materia de cooperación de intercambio de científicos. Creo que podemos aprender mucho de ustedes y ustedes también pueden aprender de nosotros, porque Argentina en ciencia y tecnología y en materia espacial también somos un país de avanzada, de historia, y lógicamente en esta asociación estratégica integral tenemos que transferir conocimientos, transferir experiencias, y eso es lo que estamos haciendo. También estamos con un proyecto en San Juan, importante, un proyecto también binacional, chino-argentina, y bueno, esto es trabajo, trabajo y trabajo. Hay otro tema muy candente y muy importante, es la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Ahora parece que eso todavía requiere más cooperaciones internacionales. Entre China y Argentina, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos cooperar para fomentar aún más este trabajo? El tema de emisión de carbono y todas las cuestiones medioambientales estamos dialogando y tenemos una posición común, China y Argentina, en estas cuestiones. Lógicamente son discusiones, no entre nosotros, sino en materia internacional, algunos países no queriendo llevar a cabo. Es acá un problema con el multilateralismo en materia de medio ambiente, pero también dentro de este diálogo estratégico tenemos una subcomisión que trata temas forestales, del medio ambiente, intercambiamos opiniones y intercambiamos también esta cuestión de qué vamos a hacer en el futuro. Pero lo más importante es que yo estoy sorprendido aquí en China, le doy un ejemplo. Yo le he dicho que he venido 14 veces. Y bueno, en la época, al principio, era mayormente bicicletas que se veían. Y después una gran cantidad de automóviles, pero automóviles donde había mucha contaminación ambiental. Sí.
Ahora voy por Beijing y uno ve los cielos azules y realmente tiene que caminar con mucho cuidado porque uno no escucha los autos eléctricos y las motos eléctricas. Estoy sorprendido cómo los vehículos han cambiado hacia la electricidad, vehículos limpios. Y la gran cantidad de marcas extranjeras que en los mismos países de ellos no tienen vehículos eléctricos, ustedes los tienen aquí en China. Entonces, ese es un ejemplo de cómo tenemos también que nosotros llegar al 2030. Ustedes han avanzado mucho en esa cuestión, nosotros tenemos que avanzar mucho, pero tenemos que aprender mucho de ustedes también. También quería tratar un poco sobre el tema de alivio de la pobreza en China, porque el año 2020 es un año decisivo para la erradicación de la pobreza en China. Desde 2012, durante 7 años consecutivos, China ha ayudado cada año a más de 10 millones de personas a salir de la pobreza. Y en el último año, el año 2020, los últimos un poco más de 5 millones de personas sin pobreza van a poder salir de la pobreza. Entonces, ¿cómo evalúa usted estos esfuerzos de China en la lucha contra la pobreza? ¿Qué observación tiene usted en este aspecto? Creo que desde que China lanzó este plan, que ya lleva 4 décadas de inclusión, que eso es lo más importante, de inclusión en el proyecto chino, de progresar industrialmente, primero agrícolamente, luego industrialmente, hacer ahorro interno y luego con el ahorro interno empezar a sacar a la gente de la pobreza, ha sido un ejemplo en el mundo. Indudablemente. Estamos hablando, usted está hablando de los últimos años, pero yo estoy hablando de alrededor de 700 millones de personas que han salido de la pobreza. Este es un ejemplo. Es más, yo he estado en varios seminarios, estuve en Fujian, en un foro sobre pobreza, porque nosotros queremos aprender de ustedes. Y entonces yo he estado en algunas ciudades en China donde uno veía que salía de la metrópolis y afuera había pobreza. Hoy solamente ve edificios modernos, edificios altos, conectividad, trenes de alta velocidad. Es realmente impresionante lo que ha hecho China en esta materia. Es un ejemplo, realmente es un ejemplo, porque son 1.400 millones de personas. En Argentina somos un poco más de 40. Entonces, dése cuenta la importancia que es para nosotros saber cómo hizo China esto. Ojalá podamos aprender todos los países en desarrollo, ¿no? Yo quería hablar un poco también de los intercambios culturales. ¿Qué argumentación tiene usted sobre cómo mejorar estas cooperaciones culturales? La Argentina está muy lejos de China. Es un país, diría yo, Beijing y Buenos Aires son las capitales más lejanas una de la otra. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que fue muy triste para todos los argentinos. Y yo les puedo decir que por aquí, por la embajada, afuera, hubo un tributo a Maradona, donde pasaron miles y miles de personas de Beijing trayendo flores y consternados por la muerte de Diego. Alguien que nosotros queríamos mucho y que unía a los argentinos a través de la maravilla de su fútbol. Y quedé realmente estupefacto cuando vi la cantidad de gente que venía aquí a la afuera de la embajada a rendir homenaje a Diego, que ese es un tema importante, quiere decir que no estamos tan lejos entre los pueblos. Tenemos mucho, como dijo usted, tenemos el tango, que es un tema importante, vemos que cada vez hay más milongas de tango, no solamente en Beijing, sino en otras ciudades, hay mucho interés por parte de algunos chinos aprender a bailar el tango. Tenemos la culinaria argentina, que usted la conoce, que son la carne argentina, el vino argentino, los camarones argentinos. Pero, a pesar de eso, tenemos que esforzarnos en conocernos más. Un tema importante es la conectividad.
La conectividad es un tema importante porque tenemos que facilitar la llegada de chinos a la Argentina y de facilitar la llegada de argentinos a China. Vamos a tratar de, luego de la pospandemia, mejorar eso. Ya veníamos bastante bien. Hay bastante turismo chino en Argentina, que eso es un tema fundamental, la conectividad. Nos estamos atravesando nosotros y diseñando un proceso de otorgamiento de visas más fáciles, más expeditivas hacia los chinos que quieran visitar la Argentina. El turismo, como dijo usted, es muy importante para conocernos, pero lo más importante de todo para mí es aquellos estudiantes que vienen a China, argentinos, que vienen a hacer posgrados o vienen a estudiar chino y vuelven a la Argentina. Esos que vuelven a la Argentina son los que le enseñan a nuestro pueblo qué es China. Lo mismo queremos hacer nosotros con los chinos, traer chinos a estudiar a la Argentina, para que conozcan la Argentina y cuando regresen transmitan lo que es Argentina. Eso es fundamental, en eso esta embajada está trabajando seriamente en firmar acuerdos entre universidades e institutos. Tenemos otra gran variedad de cosas, como por ejemplo el tema del fútbol. El tema del fútbol en este país tan grande, que yo le aseguro que China va a ser potencia del fútbol en el futuro, pero necesitamos también el asesoramiento técnico de nuestros profesores, de nuestros técnicos de fútbol. No estoy hablando para equipos de fútbol importantes, sino para las escuelas chinas. Creo que el deporte, el fútbol, es un tema que va a unir mucho a Argentina y China. Y Diego Maradona y el tributo a él que han hecho ustedes demuestra esto. No estamos tan lejos, claro. Y al final quería hacer una pregunta sobre los asuntos internacionales, porque ahora parece que la gobernanza global está enfrentando unos desafíos. Recordamos que en la ceremonia conmemorativa del 75 aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, muchos países han expresado sus opiniones de salvaguardar el sistema internacional con las Naciones Unidas como su núcleo. Entonces, para usted, ¿cuáles son las posiciones de Argentina frente a esta situación internacional y las tareas que estamos enfrentando para fomentar a un sistema mundial y una dirección más justa y más razonable? Argentina y China coinciden plenamente en la defensa del multilateralismo, del derecho internacional y toda la estructura de Naciones Unidas. China juega un rol fundamental porque es miembro del Consejo Permanente, miembro permanente, ¿no? Entonces Argentina le da fundamental importancia no solamente a las Naciones Unidas, sino al rol de China dentro de las Naciones Unidas. Evidentemente, este tema de la pandemia, como yo le dije antes, la pospandemia, los países van a tender a cerrarse por motivos económicos, comerciales. Y está ahí la clave. La coincidencia es que Argentina, juntamente con China, protegen al multilateralismo. Y para eso tenemos que hacer un trabajo conjunto. No solamente en lo que es Naciones Unidas como el órgano, sino también en el marco de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos especializados. Tenemos que defender el multilateralismo, ¿sí?, y la apertura al mundo, el diálogo. Multilateralismo, nos sentamos a dialogar. No podemos dejar de lado que no se dialogue más entre los países. Por eso es importante la posición de China y Argentina acompaña totalmente esa posición. Bueno, señor embajador, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y recibirnos con tanta cariñosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y realmente tener televisión en español es un orgullo. Muchas gracias.